son las 10:35 y me encanta volver a la presencialidad y abrazar a gente que quiero y admiro mucho y que, bueno, a la Pame Pollack la vi el otro día en la Cineteca, en el estreno de la película, y ahora me da muchísimo gusto poder tenerla acá en el estudio. Pamela Pollack, realizadora audiovisual y directora del documental Edita. ¿Cómo estás? Antonella, no tienes idea la felicidad que tengo de verte aquí en esta mesa después de tantos años de amistad. Es verdad. Bueno, claro, y transparentar eso. Yo conozco Edita. Edita es un proyecto en el que has estado trabajando hace 11 años. Así es. Y yo lo conozco desde que antes que empezara a trabajar, porque, digamos, yo lo contaba al principio del programa, Edita, la protagonista de este documental, es tu tía abuela. Así es. Y en el documental lo que nosotros hacemos es acompañar tu búsqueda, ¿no? De decir, ¿quién era esta persona? ¿Por qué mi familia yo no escuchaba hablar de ella? Entonces quizás preguntarte, ¿en qué momento tú dijiste, aquí hay un documental? No solamente hay una historia de tabú familiar, sino que aquí hay una historia que se puede compartir y que le puede importar a más gente que a mi hija, ponte tú. Saludos a la Ole. A ver, ¿en qué momento dije esto es una película? Yo diría que, bueno, nosotras nos conocimos haciendo clases en escuelas de cine. Y las escuelas de cine partieron hace poco, de vuelta, digamos, a funcionar, porque estuvieron detenida la carrera durante toda la época de la dictadura, ¿no? Entonces, me pidieron hacer clases en un par de universidades en el ramo de cine, hacer taller de maquillaje y caracterización de cine. Que era lo que tú venías haciendo hace muchísimo tiempo. Que es mi oficio dentro de la cinematografía, sí. Y al poco andar me di cuenta que me podían pedir un título universitario, el cual yo no tenía porque lo que yo hago es un oficio del cine. Entonces empecé a ver y a buscar qué es lo que podría hacer, qué es lo que podría estudiar. Yo ya era una mujer adulta, madura, Olivia tenía 15 años, o sea, yo tenía que sostener una casa, en fin, no podía dar la PSU y empezar desde cero, etcétera. Y encontré esta carrera de cine documental que duraba poquito y en donde me reconocían años de estudio y años de práctica, ¿ya? Y dije, ya, pues esto es, bueno, cine documental, ya, bueno, para mí en ese momento, y pido disculpas, mi ignorancia, eran animales comiéndose entre ellos. De eso se trataban los documentales. Muy la idea del Nat Geo, ¿no? Que tiene muchísima gente. Exacto. Y al poco andar de los estudios, gracias a Vidaurre, me fui enterando que el documental era algo muchísimo más que eso, y que habían historias muy íntimas que se podían contar de maneras muy hermosas. Y ahí te diría yo que fue como el primer impulso de decir, yo tengo una historia y se podría contar bien. Y ese mismo año una muy buena amiga me invitó a Berlín, una amiga checa, me invitó a Berlín, y en ese momento yo dije, ok, yo quiero entrevistar a Yarda. Yarda es tu tío. Mi tío, hijo de Edita. Sí. Y ahí me fui con una camarita casera. Estuvimos hablando hasta las 3 de la mañana con Yarda. Y al día siguiente él generosamente se rió. Me dijo, ¿pero por qué quieres saber todo esto? Bueno, porque puedo hacer una película de esto. Y se rió y me dijo, yo también quise hacer una película de mi vida. Y al día siguiente, muy generosamente, llegó a regalarme el material VHS con que estaba gran parte de la película construido. Y me dijo, si quieres hacer una película, bueno, te regalo el material de mi película. Entonces se juntan estas dos. Ahora, contar a la gente para que se haga una idea, ¿no? Edita es una mujer que nace en la primera parte del siglo XX en una familia checa judía, ¿cierto? Acomodada, que tiene una buena situación. Ella, a diferencia de sus hermanas, hace una búsqueda personal, termina estudiando la Bauhaus. En ese momento estamos hablando de principios de los años 30, en un lugar muy particular, además, la Bauhaus, pensando no solamente en su aporte, en una mirada de diseño, arquitectura, de lo que se entendía por arte y artesanía, y tenían una mirada, pero además una mirada mucho más integral para las mujeres. Había muchas mujeres en la Bauhaus, una mirada además que tenía una mirada social, ¿cierto? Había una influencia potente
potente del pensamiento marxista en la Bauhaus, etcétera, razón por la cual también Hitler la cierra en el 33, y Edita vuelve a Checoslovaquia, se queda un rato ahí resistiendo mientras ve el avance del nazismo, tiene que venir a encontrarse con la familia que ya se había arrancado acá a Pucón, en Chile, trata de hacer vida acá, no le va muy bien porque ella tiene una mirada que no tiene nada que ver con las sociedades conservadoras de acá, vuelve a Checoslovaquia y ahí se da cuenta que esa sociedad soñada, marxista, ahora que es la sociedad soviética, no es tan bien. Y ahí yo escribí en mi crítica, que está en la Radio Universidad de Chile, la pueden leer, que ahí hay un rompimiento de los ideales, una rotura de corazón que no... Yo creo que su crisis viene de ahí, ¿no? De ver todo lo que yo creí se transformó en esto otro. Y ahí quizás a mí me pasa, Pame, independiente de conocer la historia y quererte mucho, que ahí yo encuentro que está el tema que es atractivo de Edita, que Edita es la historia de una persona, pero también es la historia del siglo XX. Y es anónima, es decir, porque sabemos la historia desde los héroes, desde los líderes, desde el villano y el bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente del día a día, digamos, la que toma el metro, la que va a su casa a atender a los niños, etcétera, ¿no? Entonces, eso también yo creo que hace una cuota como de empatía con el espectador y con todos nosotros, que somos gente común y corriente, como ordinaria, por así decirlo, ¿no? Claro, y además nos permite decir, ok, así se afectó en el cotidiano de las personas, así se armó también Chile, que es interesante decirlo, ¿no? Esta tensión que tampoco hemos hablado mucho, que existió entre la gente de las familias judías refugiadas en el sur de Chile, que tuvieron que encontrarse con los nazis que arrancaron para la Patagonia chilena y argentina, y cómo tuvieron que convivir ahí o no, que es un poco lo que le pasa a Edita, no puedo hacer esto, claro, ¿no? Y ahí aparece otra imagen de ella y hablamos de su inquietud artística, de su inquietud política social, ideológica, pero también hay una cosa que lo dice en una de sus cartas, ¿no? Cuando decide irse de Chile y volver a Europa, que tiene que ver también con encontrar un lugar. Y se va con un regalito, ¿no? Con un souvenir. Con un souvenir, lo dice en una de las cartas, me parece fantástico, que se va embarazada, sí, de un hombre casado. No tenemos muy claro, tú lo dices en la película, ella creemos que esperaba que él la siguiera, cosa que él no hizo, pero además ella decide ser madre en una situación tremendamente precaria, madre soltera, estamos hablando de esto en los años finales de los 40, principios de los 50, correcto. O sea, es como muy, muy duro. Posguerra, además. Y además sin ella, o sea, madre soltera sin lazos, porque toda la familia ya está acá, profesional, pero mujer. Entonces, ¿cómo arma ahí? ¿Qué sientes tú que te ha enseñado a ti, Edita, y por qué sientes que ella también es una mujer feminista en el contexto que le tocó vivir? Yo creo que la fortaleza y la persistencia, ¿no? De la cosa como de los ideales, o sea, estar 11 años tratando de sacar adelante una película es de porfía y obsesiva. O sea, yo creo que esto tiene que salir a la luz, me parece que es importante visualizarla, me parece que es importante que no se repita una historia así. Entonces, es como porfiar, obsesión, ahí, yo creo que por ahí no ceder de repente, aunque te digan loca, porque eso nos dicen a cada rato. A las mujeres sí, por supuesto. Por supuesto, claro. Por querer ocupar un espacio que además es el que se ha dicho que no es el de las mujeres, ¿no? Querer tener el relato, para empezar. Pero yo pensaba, porque tú lo dijiste también en la presentación el otro día en la Cinética el martes pasado, también es una película que reflexiona sobre la salud mental. Y yo pensaba, Edita es una mujer que empieza a hacer crisis. Primero tiene su primera crisis aquí en Chile, en este encuentro con los grupos neonazis que se empiezan a instalar en el sur de Chile, y después cuando ya llega a Checoslovaquia, órbita soviética, y yo pensaba cuánto de su desequilibrio tuvo que ver con su descorazonamiento, no solamente en términos románticos de que se enganche con este hombre, sino sobre todo con su descorazonamiento ideológico. Es decir, esta es la sociedad que yo esperaba que fuera y terminó siendo esta cosa que se parece mucho a un totalitarismo, dice ella misma en las cartas. Claro. Bueno, esa es la duda que a mí también me queda, ¿no?
¿Habrá tenido ella una formación física-química dentro de su cerebro que fue más vulnerada con el entorno político y social y familiar que le tocó vivir? ¿O iba destinada a enloquecer? O sea, hay ahí todo una reflexión y que yo creo que es súper actual también. O sea, esta pandemia y post-pandemia que estamos viviendo, qué es lo que nos pasa a nosotros y cuáles son las herramientas que tenemos hoy día, ¿no? En relación a las herramientas que existían en esa época, que también eran súper experimentales. O sea, vamos con electroshock, con baños de agua fría, con una serie de cosas que no sabes en realidad si es que es un remedio, entre comillas, o es para mantenerla silenciada, aplacada, etcétera, que era también un método de represión en la época. Entonces, ahí, hoy día, uno podría decir, ok, el sistema psiquiátrico no es un método de represión, ojalá, ¿no? Pero si tenemos un pariente incómodo en la familia o alguien que está sufriendo algún tipo de crisis psicótica, psiquiátrica, maníaca o lo que sea, ¿cómo enfrentamos esa situación dentro de la familia? Porque también es súper pesado para la familia, ¿ya? Porque tampoco sabes bien dónde está el límite de qué es normal, de qué es sano, de qué es lo que no es sano. Es bien confuso eso. Y la familia se agota también, ¿ya? Entonces, es una situación que nos da lata, ¿ya? Que muchas veces queremos meter debajo de la alfombra, que nadie sepa, que no se escuche, y que no hablemos acerca de todas estas personas que nos incomodan tanto. Y no solamente en cuanto a lo psiquiátrico, sino que también, no sé, el gay, la lesbiana. O la mujer independiente en el caso de Edita. Y también, claro. O sea, hay muchas razones por las cuales podríamos intentar silenciar, aplacar o dejar fuera a un integrante de la familia. Claro que sí. Bueno, y Edita nos ayuda a pensar sobre eso. Estamos conversando con Pamela Pollack, directora de la película Edita, que está en cartelera, la pueden ir a buscar, está gracias a Miradoc, además, que este estupendo programa, pueden buscarla en distintos lugares de Chile, está ahí accesible. Pero además del contenido, que es lo que hemos estado comentando, a mí me pareció que la factura de Edita como material es muy atractiva, porque por supuesto están todas estas películas familiares, ¿cierto? Que te regala tu tío, ya, ¿verdad? ¿Cierto? Que es el hijo de Edita que viene a Chile en algún momento a traer las cenizas de su madre, pero también a como tratar de conectar con este lado de la familia que desconocía absolutamente. Bueno, el lado familia paterno no tiene tampoco. Aparece acá, digamos. Claro, sí. también está acá. Sí. Pero a mí me rayó muchísimo el trabajo de montaje y el trabajo de animación que ahí hacen entre Daniel Dávila en la postproducción de imagen y María Teresa Viera Gallo, porque como gran parte del sustento del relato son cartas que van y vienen, entonces parte del relato audiovisual tiene que ver con la animación de las estampillas. Entonces, cómo las estampillas también nos van dando cuenta de los idearios nacionales que están instalados ahí, ¿cierto? Y cómo de alguna manera eso va dialogando o cerrándose a el relato de Edita. Cuéntanos respecto a esas decisiones formales que hacen que la película sea tan atractiva también. Sí, yo creo que fue un acierto. Eso es completamente maravilloso para mí también, porque, bueno, me gustaría partir un poco más atrás. Yo soy maquilladora de cine y estuve siempre en el set, ¿ya? Ese es mi lugar, estar en el set. Y mi película es una película, como bien dices tú, de postproducción, de montaje y postproducción. Y de archivo. Y de archivo, exacto. Que también era un territorio completamente desconocido para mí, ¿ya? Entonces tuve que aprender mucho. Y tenía conceptos, tenía ideas, tenía sensaciones, tenía muchas emociones que quería transmitir y que entendía que no era fácil transmitirlas en 70 minutos que dura la película. Y que eran algunas cosas bastante densas, además. Entonces, al llegar Daniel Dávila a la producción de la película, yo trataba de decirle, Daniel, me gustaría alivianar esto, porque lo que estoy diciendo es muy denso. Y necesito que la imagen esté más liviana para poder digerir todo lo que está pasando. Y fue un tremendo acierto. Daniel también sabe, es bien estudioso y sabe bastante de la Bauhaus. Entonces, esta
estas imágenes como tipo collage Ujú. son también parte Sí. de la estética que queremos transmitir, y lo hizo a mi modo de ver de una manera magistral. Además que efectivamente las estampillas son una maravilla, o sea, son preciosas, tienen una cantidad de detalles alucinantes, de simbología, etcétera. Y cabe destacar también que las generaciones de hoy no entienden mucho lo que es esto del correo, de la casilla, del Claro. papel carta. Claro, y de la estampilla misma. Y de la estampilla misma, exacto. O sea, a mí me ha pasado, sobre todo en pandemia, yo vivo en el campo, tengo una casilla de correo, de Correos de Chile, y en algunos envíos me llamaban por teléfono y me preguntaban, disculpe, la calle Casilla 163, ¿en intersección con qué calle queda? Porque no la logro encontrar en el mapa. Entonces empezar a explicarle a una persona de 20 años qué es lo que es una casilla de correo. Es desafiante. Se Bueno, te cae el carnet, o sea, pasan un montón de cosas ahí. Bueno, y ahí aparece entonces la estética de visual que nos invita Edita, que mezcla entonces estos montajes familiares, este trabajo que tú hiciste, también de ir a entrevistar a tu tío, de ir a alguno de los lugares donde habitó Edita, la posibilidad de utilizar registro familiar, el registro de la animación de las fotografías y también de las estampillas, las mismas cartas como material. La película es muy interesante visualmente y la pueden ver, está en Cineteca Nacional, está en el Seina, ahí en el Centro de Arte Alameda, eso en Santiago, pero si ustedes van a mirador.cl y ponen ahí en la ciudad donde estén, por ejemplo, ponte tú Puerto Varas, ya que estamos cerca de Pucón, está en la sala CAM y ahí la pueden ir a ver, así que en mirador.cl pueden ver dónde está Edita. En Radio Universidad de Chile yo escribí una columna sobre Edita que también les invito a que lean y le agradezco tantísimo a Pamela Pola que haya pasado por acá. Me encantaría invitar al público. Hay algunas de las funciones que son con Cineforo, ahí voy a estar yo. Entonces es una instancia muy enriquecedora porque se ve la película y después tenemos invitados y personas que aportan, y se abre el micrófono a una ronda de preguntas y respuestas que enriquece un montón el visionado. Aquello que la persona que está en la sala vio y que la otra persona no vio, es un aporte. Absolutamente. Sí. Bueno, eso pasó el sábado en Seina. Sí. Va a pasar el 1 de abril en la Sala CAM en Puerto Varas. Va a pasar el 13 de abril en Valdivia, en el Cine Club de la UACH. Amo esa sala. Así que, bueno, ustedes pueden ver ahí en mirador.cl, ahí donde está Edita, cuándo, en qué ciudad, cuándo es la función con Cineforo, además de las otras funciones, para que puedan no solamente ver la película, sino conversar, como lo he hecho yo esta mañana, con su directora Pamela Pola. Muchas gracias, Pamela. Gracias a ti, Antonella. Bueno, antes de despedir el programa les tengo una invitación. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos conversando con Jorge Melguizo? ¿Cómo olvidar esa entrevista que fue tan chistosa? Bueno, Jorge Melguizo, quien fue uno de los cerebros detrás de la transformación de Medellín, que pasó a ser una de las ciudades más violentas del mundo a principios de los 90, transformarse en un ejemplo en gestión, desarrollo comunitario e industria cultural, va a estar hoy día a las 19 horas en el Centro Cultural La Moneda. Voy a estar yo conversando con él sobre esta experiencia, cuáles fueron las claves de esta transformación sociocultural